Ángel Estudios y Leo Resumen te trae el resumen de El Rey de Reyes. La película inicia con el escritor Charles Dickens realizando una lectura escénica de su novela más famosa, Cuento de Navidad, pero la gata de su hijo, llamada Lila, interrumpe la presentación y al ir entre bastidores se encuentra con su esposa Catherine y sus hijos, siendo Walter el más hiperactivo y con más imaginación, al gustarle mucho la historia del rey Arturo. Pero Charles se molesta con su hijo por interferir en su trabajo, a lo que la gata, que no es de su agrado, procede a acomodarle las hojas de una de sus historias. Por lo que después de recibir un regaño, Walter decide irse a casa. Y luego de terminar la presentación, Charles regresa a casa y su esposa le menciona que leyó parte de su historia y que para estar bien con su hijo, le prometió que le narraría sobre el verdadero rey de reyes. Y al iniciar, Walter cree que es una historia para bebés, pero al contar que hace más de 2000 años, en el pequeño pueblo de Belén de Israel, José y María no encontraron un lugar para pasar la noche, hasta llegar a las afueras del pueblo, en donde al ver que María está a punto de dar a luz, le ofrecen un establo, y en un pesebre, un rey nació en el más bajo y humilde de los lugares. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Así que Catherine ayuda en la narración para interpretar al ángel que anunció a los pastores cercanos el nacimiento de Jesús, mientras que en Jerusalén los 3 reyes magos llegaron con el rey Herodes para verse con el rey de los judíos, a lo que él se proclama como el único, pero los reyes le mencionan que buscan al que anunciaron los antiguos profetas, por lo que Herodes les da la orden que deben darle la ubicación cuando encuentren al recién nacido, y los reyes al encontrarlo le dan a Jesús oro, incienso y mirra, como simbolismo por su realeza, divinidad y humanidad. Después Herodes, al enterarse que los reyes lo desobedecieron, envió a acabar con la vida de cada niño menor de 2 años, al proclamarse como el único rey. Y ante eso, el ángel le advierte a José que deben huir a Egipto y regresar cuando sean informados, y gracias a eso logran escapar. Así que se ve como Walter se interesa mucho en la historia y desea conocerla por completo. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo. Y al retomarla, transcurren unos años, en donde el rey Herodes murió, y Jesús, José y María regresan a Nazaret, después de ser informados por el ángel. Y a los 12 años, Jesús se está convirtiendo en un gran carpintero, y cada año con su familia, y numerosas familias más, viajan a Jerusalén para celebrar el milagro de la Pascua, después de que el pueblo de Israel se liberara de ser esclavizada durante más de 400 años por Egipto, con ayuda de las 10 plagas y la división del Mar Rojo por Moisés. Pasó el tiempo, y a los casi 30 años, Jesús llega con su primo, el profeta Juan Bautista, quien nombra a Jesús como el Hijo de Dios, quien quitará el pecado del mundo. Y siguiendo los deseos de su padre, Jesús es bautizado por Juan, en donde el Espíritu Santo desciende sobre él, y así fue como Dios le mostró a todos que Jesús haría su trabajo en la tierra. Después de eso, Jesús ayunó en el desierto durante 40 días y 40 noches, en donde fue tentado por Satanás, pero logró derrotarlo utilizando la palabra de Dios. Y al necesitar ayuda en su camino, Jesús llega con unos pescadores y gracias a sus indicaciones logran que la pesca sea abundante. Y le pide a Pedro y Andrés que dejen las redes y que lo sigan para hacerlos pescadores de hombres. Así que comienza a formar a sus 12 discípulos, incluyendo a Santiago Mayor, Juan, Mateo, Tomás, Santiago Menor, Tadeo, Simón el Cananeo, Felipe, Bartolomé y Judas Iscariote, quienes se unieron a Jesús para predicar la palabra de Dios. Así que Jesús comenzó a realizar milagros, bajo la enseñanza de que no importa si son pecadores, sino que al verlos se aprecia la obra de Dios, además de probar el poder de la fe y perdonar los pecados, y de esa manera logra curar a un ciego, expulsar a un demonio y hacer caminar a un paralítico. Creo en los milagros, creo en Jesucristo. Pero ante eso, los fariseos, un grupo judío, se reunían para decir que la manera en que Jesús perdona los pecados es una blasfemia, ya que el único que puede hacerlo es Dios, y al querer castigarlo no pueden, porque los seguidores de Jesús creerán que sus motivos son impuros. Así que deciden tenderle una trampa, al exhibir a una mujer pecadora por adulterio, y que el castigo impuesto por Moisés es apedrearla. Pero ante eso Jesús exclama lo siguiente: todo aquel libre de pecado, que lance la primera piedra. Y al entender el mensaje, todos se dan cuenta de que alguna vez han pecado, y por eso no cometen represalias contra la mujer, a lo que Jesús le menciona que a partir de ahora no debe pecar más. Y luego en una colina, Jesús sigue predicando, y cada vez atrae más multitudes, y le da el mensaje a todos que Él no vino para que le sirvieran, sino que vino para servir, y al querer alimentarlos, realiza un milagro al multiplicar los panes y los peces. Dios está aquí.
Después de eso, Jesús le pide a sus discípulos que embarquen y que ya los alcanzará, porque se cuestiona que quizás solo los siguen porque los alimenta, mas no por ver los milagros de Dios a través de él. Así que en medio de la tormenta, Jesús aparece caminando sobre el agua y en una prueba de fe le pide a Pedro que camine hacia él, pero al dudar cae y se hunde. Ante eso, Jesús lo salva y le da la enseñanza de que el que tenga fe en él será salvado. Luego de eso, Jesús, cerca de llegar a Jerusalén, le pregunta a sus discípulos que ellos cómo lo conocen, a lo que Pedro responde que es Cristo, el único Hijo de Dios, por lo que Jesús le dice lo siguiente: Bien dicho, Pedro. Y como tu nombre, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Después es buscado para enterarse que un antiguo amigo llamado Lázaro murió y al ir a su tumba logra resucitarlo, y ante tal milagro los fariseos mencionan que si los romanos lo descubren creerán que Israel se rebelará contra el emperador César y además perderán sus cómodas vidas en el gobierno, por lo que pondrán a la gente en contra de Jesús para luego matarlo. Y al finalmente llegar a Jerusalén, Jesús es recibido por una gran multitud con ramos como todo un rey. Realmente eres el Rey de Reyes. Pero al observar el templo lleno de comerciantes avariciosos por dinero, Jesús se enfurece porque convirtieron la casa de Dios en un mercado y que no importa si la destruyen, porque Él la reconstruirá en 3 días. Y ante tal acto, los fariseos se molestan porque insultó el templo, pero lo aprovechan a favor y le dan un pago al discípulo Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Y al acercarse su hora, Jesús lava los pies de sus discípulos para que laven los pies de alguien más, y luego realiza la última cena para compartir su cuerpo y sangre, diciendo estas palabras: Beban todos de él, porque esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza de Dios, que será derramada para el perdón de los pecados. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Además menciona que uno de ellos lo traicionará y le dice a Judas que haga lo que tenga que hacer, a lo que Pedro afirma nunca alejarse de él, pero Jesús le responde que antes de que cante el gallo lo habrá negado 3 veces y que Satanás intentará tomar su alma, pero que ya oró para que su fe sea más fuerte y pueda regresar con sus hermanos discípulos. Y al orar toda la noche, Jesús sabe que está a punto de sacrificarse y afirma que quiere que se cumpla la voluntad de Dios y no la de él. Así que Walter no entiende por qué Jesús debe morir, y su padre le explica que Dios creó a Adán y Eva advirtiendo de no comer el fruto prohibido, pero fueron tentados por Satanás en forma de serpiente, y de esa manera la relación entre Dios y el hombre se rompió, y es por eso que Dios envió a su único hijo para morir por todos los pecados de la humanidad. Y aunque pasen 1000 silencios, pronto sé que me hablará. Y al llegar el momento, Judas llega para besarlo y traicionarlo, y Pedro lo defiende y le corta una oreja a uno de los soldados, pero Jesús lo detiene y cura al soldado, para finalmente ser llevado con la corte religiosa judía, en donde lo juzgan por blasfemia, al considerarse el Hijo de Dios, y al decir que podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Además se cumplen las palabras de Jesús, al Pedro negar conocerlo 3 veces, mientras que Judas se arrepiente de sus actos. Después de eso, Jesús es flagelado por látigos, y los soldados romanos, al no considerarlo como el rey de los judíos, le colocan como burla una corona de espinas, y al ser llevado a juicio por Pilatos, el gobernador romano de Judea, los fariseos acusan a Jesús de creerse el Hijo de Dios, pero Pilatos no encuentra motivos para condenarlo, aunque por la presión de la multitud, al ser la temporada de Pascua, perdonará la muerte de un preso por petición popular, y de esa manera liberan al asesino Barrabás, mientras que a Jesús lo sentencian a muerte, no sin antes Pilatos lavarse las manos al afirmar que es inocente de su muerte. Así que Jesús, con mucho esfuerzo, carga la cruz hacia el lugar donde es crucificado, con un letrero proclamándolo como Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Además, su madre María se encuentra a su lado, viviendo su sufrimiento, y ya en la cruz, los fariseos se burlan de Jesús, diciendo que salvó a muchos, pero no puede salvarse a sí mismo, a lo que Jesús menciona: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y un ladrón a su lado le pide que lo recuerde cuando esté en su reino, y Jesús le exclama: Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y al seguir con su sufrimiento, le dice a Dios: Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y antes de morir le dice a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ante la muerte de Jesús, comienza a temblar, al punto de que el templo sufre daños, y Walter se siente muy triste,
pero logra entender que gracias al sacrificio de Jesús fue librado del pecado y se siente abrumado por el infinito amor de Jesús hacia la humanidad, además de contemplar la cruz como símbolo de salvación. Y de esa forma, al tercer día, Walter es testigo de la resurrección de Jesús, quien le sonríe y se aleja lentamente hacia el horizonte. Así que Walter, muy emocionado por la historia, se va a contarle a sus hermanos, reconociendo a Jesús como el verdadero Rey de Reyes. Y su padre se siente satisfecho de reivindicarse con su hijo y acepta a la gata con más cariño, además de reconocerle a su esposa que la vida de Jesucristo es una gran historia. La historia de Jesucristo para mis queridos hijos. Hemos llegado al final del resumen. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Nos vemos. Seguimos vivos porque Él se levantó. Adiós, les juro que cuando pueda vendré. Adiós.